lugar completamente deteriorado era lo que su vista podía percibir, donde ni siquiera el mínimo cántico podía percibirse estando completamente aislado de todo, siendo solo él la única existencia de ese vasto universo. Las lágrimas caían sin control en sus lagos plateados, mientras apretaba con fuerza sus dedos en ese puño, que fue tal que desgarró su propia piel. Ya habían pasado incontables años desde que ocurría lo mismo y no parecía y terminaría nunca, tal vez debía aceptar este castigo interminable que por culpa de su ambición de ser el más fuerte de los multiversos lo condujo a este punto declive, donde no podía tener la voluntad ni de su propio destino, siendo condenado por aquel que siempre estuvo por encima de todos, castigado por los seres divinos que conducían toda la misma existencia, por su egoísmo al derrocar incontables universos, solo por el único motivo de querer ser más fuerte. Sin embargo, pronto la voz nació desde lo más profundo del cosmos, resonando en todas partes y tal fue que supo en ese mismo instante que más de la tortura que se le había sido condenada por años continuaría, no en este mundo, en otro que había sido preparado para que todo terminara con el mismo destino que siempre le ha condenado. Este mundo ya no tiene nada que ofrecerte, Son Goku, aún te queda más por donde tienes que pasar. Goku no respondió a la voz que mantenía esa misma voluntad de querer destrozar al guerrero que alguna vez fue el más fuerte de todos los multiversos existentes, siendo él mismo el culpable de todo lo que había pasado durante tantos años. Es hora de enviarte a otro sitio, espero y esta vez logres cambiar algo. Esas fueron las últimas palabras que sus oídos pudieron conducir a su cabeza, sabiendo que una vez más tendría que pasar por lo mismo, sus recuerdos seguramente serían borrados nuevamente al cruzar esa brecha que pronto dejaría en el olvido a aquel pequeño Saiyajin que ya ostentaba millones de años de existencia. Cruzando la barrera del mundo mientras era conducido al otro, sin presiones, solo aceptando el cruel destino que le esperaba en aquel que sería su nuevo hogar durante mucho tiempo más. Los 8 pecados capitales, capítulo 1, castigo divino. Satisfecho estás, tus ojos verán la luz al llegar, que a lo lejos brillará. Ya después de lamentar las derrotas una vez, nuestras emociones verás luchando. A lo lejos una luz, en la oscuridad sin fin, el grito de los que siguen creyendo. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Grita! Debes tomar medidas. ¡Hey! ¡Vamos! Tú vas a ser alguien, camino al éxodo. Todos estos sueños van más alto, haremos que el fuego no decaiga. Ya no escucharemos más mentiras, nos divertiremos. Tu momento será hasta el final, cada vez más alto llegaremos, nuestros corazones abriremos. Mantengamos los tiempos de cambio, no debes rendirte. Vamos a escapar del dolor otra vez, gritando por mi corazón. Un mundo, donde el caos reinaba y en donde dos bandos completamente opuestos se enfrentaban, donde la lucha entre el bien y el mal reinaba durante ya quién sabe cuántos años. Uno de ellos representado por el clan de las diosas, quienes gobernaban los cielos, protegiendo a aquellos que se proclamaban como sus seguidores, acompañados de los gigantes, hadas y humanos. Todos unidos para terminar de una buena vez esta guerra que parecía interminable. Por otro lado, estaba la cara opuesta de la moneda, los demonios, los cuales solo buscaban sembrar la oscuridad en todo el mundo, deseando poseer por completo toda la tierra y sus habitantes. Con sus ejércitos de demonios rojos y grises, y más allá los demonios de élites más conocidos como los 10 mandamientos, comandado por el primogénito de aquel que se alza en el trono, Meliodas el primer hijo del rey demonio, liderados por su padre como el dios absoluto.
peleando por ese puesto con la deidad suprema que lideraba el clan de las diosas junto a los 4 arcángeles que solo quería conducir al punto de luz a todas las especies existentes. Pero lo que no sabían ninguno, era que pronto, quizás en algunos cuantos miles de años aquel que derrocaría este mundo llegaría a derrocar ambas deidades, y a proclamarse como el ser más fuerte que ha pisado ese mundo como se conoce. Siendo la misma creación de otro multiverso aparte de este, pero atraído por el Creador Supremo hacia este mundo, para que quizás pueda traer la paz a este mundo. Y su nombre era, Son Goku. Reino de Leones, 3000 años después de la Guerra Santa. Se observaba el reino apagado, destruido casi en su totalidad, cuerpos de varios caballeros yacían dispersos sobre el extenso terreno rocoso, decorado por las rocas que solían ser parte de las estructuras de la ciudad. Ahí, en medio todo ese desastre, un caballero con armadura de metal, que resonaba en el desértico lugar, caminaba, con cada paso temeroso por lo que pudiera encontrarse más adelante. Su mirada se voltaba a todas direcciones, quizás esperando a encontrarse con algún tipo de señal de vida que pudiese ver. Sin embargo, fue lo mismo en cada sección que su vista recorría, siempre con la mano puesta en el mango de esa espada que seguramente sería su única defensa en caso de que algo malo ocurra. «Oye, ¿tienes un minuto?». La voz resonó desde otro sitio, haciendo que el joven se detuviera y se espantara un poco por el llamado repentino, pero se alivió al ver que solo era su compañero el que le hablaba. Sí, claro. Rápido corrió hacia el otro caballero, acompañándole a donde sea que se quería dirigir el otro. ¿De dónde eres?, el caballero preguntó al niño asustadizo. «Soy de Tens». El chico respondió al instante en el que escuchó esa pregunta. «Tens. He servido a este reino desde hace más de 40 años y jamás oí nombrar ese lugar». El hombre preguntó, claro desconociendo el sitio del que el chico se refería. No me sorprende. Está en las afueras del reino. Con esos nervios jamás te convertirás en caballero sacro. El hombre le interrumpió ante la manera de hablar del joven. «Ah, sí lo sé, yo jamás podría ser caballero sacro, señor. Sí sería un trabajo duro para un jovencito como tú». No pudo formular ni una palabra más ante el escenario que presenció, donde varios cuerpos de caballeros yacían dispersados sobre el rocoso suelo, con heridas mortales que seguramente ya le habrían quitado la vida. «¿Esos son?», preguntó sin poder pronunciar más palabras por el escenario que nos esperó ver, cubriéndose la nariz por el olor nauseabundo que abundaba en la zona. «Correcto, estos son caballeros sacros, pero ¿qué sucedió aquí? ¿No lo ves? Una masacre como ninguna, fue en un abrir y cerrar de ojos, y obra solo de 8 personas». Esta es una historia ancestral. Ocurrió cuando los humanos y lo espiritual no se habían separado. Los caballeros sacros defensores del reino, poseían un poder mágico inmensurable, eran temidos y a la vez venerados. Pero existieron 8 almas que traicionaron al reino, se le conoce como, los 8 pecados capitales. Un nuevo día se mostraba, y el astro se asomaba por las colinas lejanas, tiñendo de ese color naranja el planeta, abundante como cada amanecer que llegaba a Britania. Desde las colinas esa silueta caminaba, deambulante, con pasos pesados que resonaban y dejaban un rastro notable mientras más avanzaba. El de los 8 pecados capitales. Esa voz nació indistinguible por el casco que portaba, distorsionando aquella voz que nadie podría reconocer, pero se notaba a leguas como el cansancio le embargaba a cada paso que daba. Quien supiese realmente cuánto tiempo era el que llevaba caminando de esa forma.
Sin embargo, lo que no sabía es que alguien desde las lejanías le observaba, atento, quizás pendiente del momento en que finalmente se diera al cansancio. Sin embargo, tras un tiempo vio que no cambiaba nada, y solo soltó un ligero suspiro. De cierta forma ya estaba preparado para esto, y solo se dio media vuelta y comenzó a caminar a quién sabe dónde, dejando que aquella figura, envuelta por esa armadura oxidada, continuase con su trayecto. A este paso, seguramente se encontrará con el capitán, tal vez deba ir, murmuró más para sí mismo que cualquier otra palabra que tirase al aire, y tomando esa decisión, finalmente decidió que ya era momento de regresar y volver a ver a un viejo amigo, y tal vez, su viaje por el mundo, había concluido al menos por ahora. Los murmullos eran abundantes en aquella taberna, la cual tenía de nombre el Sombrero de Jabalí. Las personas bebían con sus amigos los tragos, cada quien más embriagado que el anterior. Y en medio de toda esa gente, él yacía sentado en una de las mesas, ajeno a todo en lo que a su alrededor sucediera, aun con esa capucha cubriendo parte de su rostro. No pensé verte en este lugar, la voz del rubio nació con algo de asombro, tras recibir la visita de este joven, del cual parecía ya conocerle desde hace mucho tiempo atrás. Y claro, sin revelar el nombre del chico. Yo tampoco tenía planeado volver, al menos no todavía. Pero en mi camino me encontré con algo interesante. Él respondo, tomando un pequeño sorbo de la bebida que el rubio había traído a su mesa, compartiendo de cierta forma una bebida juntos como los buenos amigos que eran, o al menos así se podría ver ante la vista de cualquiera que presenciara esto. ¿Algo interesante? El rubio preguntó con duda, sin saber exactamente a lo que se refería. Y el encapuchado solo asintió. Pronto llegará a este sitio seguramente, así que no es necesario que te diga de quién se trata. La cara del rubio pasó en un instante a una tenue seriedad. Ya veo, ¿estás seguro de que quieres estar aquí cuando eso suceda? Preguntó, no con duda, sino que en su gesto parecía haber un leve atisbo de preocupación, aunque era muy difícil de distinguir debido a la actitud casi despreocupada que tenía siempre. Goku solo le quedó viendo por un momento más, sin decir palabras, como si ya supiera qué era lo que tenía que hacer. Ya veo, supongo que es inevitable después de todo. Suspiró y giró su mirada a otro lado. Pronto, no hubo palabra más porque de una manera repentina la puerta de la taberna fue azotada de tal forma que llamó la atención de todos, a excepción de Goku, que aún mantenía su vista en otro sitio. Hay un pueblerino con un rostro agitado, se mostró y una expresión de angustia. En serio, lo vi con mis propios ojos. Estaba completamente seguro de que era el caballero oxidado. Habló, con angustia en cada palabra que lanzaba, pero nadie parecía y le creía. Todos hablan de eso últimamente. Otro de los hombres que estaban sentados junto al chico recién llegado habló. Por favor, eso no existe, solo es para asustar a los niños que no se portan bien. Con burla el otro habló, claramente no creyendo para nada las palabras del joven. Si no te comportas, uno de los 8 pecados capitales vendrá por ti, en su armadura oxidada con sangre. Se continuó burlando, y a los demás parecía y les contagió la risa, pues siguieron después de él. Los 8 pecados capitales. El rubio habló, con duda, ya que justamente había escuchado de lo que los pueblerinos hablaban. Sí, ¿acaso nunca has oído hablar de ellos? El tipo se giró a ver al rubio. Están en los afiches de tu pared, se les busca, mira. Después de eso, todos voltearon a ver aquella pared que estaba con 8 carteles de búsqueda y con nombres de aquellas personas quienes estaban dibujadas en ellas. Hace 10 años, decenas de caballeros fueron masacrados. En todo el reino, a los 8 pecados capitales se les responsabiliza. Lastimaron a muchos de ellos de un modo sanguinario, dicen que el gran maestro de los caballeros sacros fue mutilado a tal grado que nadie fue capaz de reconocerlo.
Y el que se llama Son Goku, es el peor de todos, dicen que arrasó con naciones enteras. El hombre habló, explicando un poco de aquellas 8 personas. Y aún no se les captura, ¿cierto? Preguntó, algo temeroso por la respuesta que recibiría el pueblerino. No, aún no. Hay rumores de que todos murieron, pero si están muertos para nosotros mejor, los nuevos caballeros sacros no los dejarían vivir. Si eso es verdad. Ahora con el rey enfermo, los nuevos caballeros sacros mantienen a salvo el reino de cualquier amenaza. Pero los carteles de Se Busca se actualizan cada año, ¿no? Eso no significaría que siguen con vida. Todos por un momento se quedaron pensando en esas palabras, tal vez y solo tal vez tenía razón, pero nadie parecía querer aceptar dicha realidad, sin saber que en estos momentos, tenían a 2 de ellos entre ellos. Como sea, no es posible que haya un caballero oxidado caminando por ahí. Trato de continuar llevando la situación con calma, negándose a creer esa posibilidad y el resto solo hizo lo mismo que él. Sin embargo, pronto la piel de todos se erizó ante el sonido metálico chocando con el suelo, provocando un sonido tenebroso a todos. Que se quedaron viendo a la puerta fijamente, esperando a que solo se tratase de un pueblerino más que quisiera ir por un trago. ¿Qué será ese horrible olor a óxido? Un cerdo que podía hablar masculló, sintiendo el olor cada vez más fuerte mientras se acercaba a la taberna. Y pronto, la puerta se abrió lenta y tenebrosamente, donde esa figura dejó estático a todos por unos cuantos momentos, los cuales no hubo ninguna reacción. Los 8 pecados capitales. Cuando la voz nació, todos al instante reaccionaron, y uno a uno comenzaron a correr del sitio espantados como si el mismo demonio se les hubiera presentado, escapando del lugar por las ventanas o cualquier otro sitio donde encontraran una salida de esa taberna. Dejando al Rubio y Goku solos con el recién llegado. El cerdo comenzó a temblar un poco por el miedo que le recorrió en ese momento, pero no huyó, quedándose allí en ese mismo sitio. Sin embargo, el Rubio, contrario a él, se posó frente al caballero oxidado impidiendo que continuase su camino. ¿Quién eres tú? No hubo ni un rastro de miedo en su voz, solo una seriedad absoluta, esperando a recibir alguna respuesta de parte del que se escondía bajo esa armadura. Por un momento, la figura permaneció estática, sin dar una respuesta, pues pronto su figura, ya carente de fuerza, se dejó caer al suelo, provocando un estruendo que por momento movió el suelo de la pequeña taberna. Dejando caer ese casco que apartaba su rostro del mundo real, donde las facciones de una bella dama se mostraban. Es uno de los 8 pecados capitales. El cerdo se acercó a la chica que cayó al suelo, con cuidado. No es así, no fue el Rubio que le respondió, sino el encapuchado quien no ocultó más su rostro y se sacó aquella capucha que cubría su cabeza, dejando a notar esa extraña forma de cabello que poseía. Se acercó a donde ambos estaban observando aquel rostro tirado sobre el suelo, con una mirada un tanto perdida en esas facciones que parecía reconocer. Un ángel